Vamos a meternos de lleno en las 48 horas que pusieron en jaque a todo un país. Unas horas que al final terminaron con la caída de uno de los criminales más buscados del planeta. Zona de guerra. Así, con esas palabras, describían los testigos lo que estaba pasando en las principales ciudades de México ese domingo, el 22 de febrero de 2026. Pero a ver, para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que irnos unas horas atrás, a una zona bastante remota, en plenas montañas. Pues todo arranca justo aquí, con una operación militar de altísimo riesgo que llevaba meses planeándose. Vamos a ver paso a paso cómo se ejecutó este plan para neutralizar el Mencho. Fijaos en la cronología. La verdad es que la jornada del 22 de febrero se desarrolló con una precisión que casi parece de película, empezando por ese despliegue silencioso de madrugada hasta que todo estalla en el enfrentamiento final. Cada paso, cada movimiento estaba milimétricamente calculado. Y claro, la luz verde para lanzar la misión, eso solo fue posible gracias a una pieza de inteligencia que era clave. Básicamente se confirmó la ubicación exacta del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Y aquí hay que decir que la cooperación entre México y Estados Unidos fue, fundamental para poder dar este paso. Pero claro, una vez en el terreno, la cosa se complicó, y muy rápido. Lo que en un principio era una misión de captura, se convirtió en un combate a gran escala. La resistencia fue brutal, inmediata y sobre todo extremadamente violenta. Y al final llegó la confirmación, la muerte del líder del CJNG. Pero, ojo, no murió en pleno tiroteo. Falleció mientras lo estaban evacuando en helicóptero para atenderle. Un final un tanto inesperado, en tránsito, para uno de los narcos más poderosos y temidos del mundo. Claro, que caiga un líder de este calibre, eso nunca es el final de la historia, ¿verdad? Y efectivamente no lo fue. Casi de forma inmediata, el cártel respondió. ¿Y su reacción? Bueno, su reacción sumió a varias partes del país en lo que solo se puede describir como una auténtica crisis nacional. Y la respuesta del cártel, desde luego, no fue para nada aleatoria. Fue una campaña de sabotaje y terror perfectamente coordinada, rápida, por todo el territorio y muy, muy violenta. Una demostración de fuerza en toda regla con un objetivo clarísimo: paralizar el país. Y aquí llegamos a un punto que es clave para entender todo esto. El contraste tan brutal entre dos realidades. Por un lado, para el gobierno, la operación había sido un éxito total. Pero para la gente de a pie, en la calle, lo que estaban viviendo era literalmente una guerra urbana. Cuando amaneció el lunes, al día siguiente, el país entero empezó a hacer balance, a ver la magnitud del desastre que había dejado tras de sí el que ya se conoce como el Domingo Negro. Las primeras cifras oficiales, las que dio el secretario de Seguridad, ya dejaban claro el altísimo coste humano de la represalia del cártel. Un precio que, como se puede ver, pagaron sobre todo las propias fuerzas del orden. Y si hablamos de la destrucción material, la escala fue masiva. Hablamos de cientos de vehículos calcinados que se usaron para paralizar infraestructuras clave y, partes enteras del país durante horas y horas. Pero a ver, más allá de las cifras, de los muertos, de la destrucción, este suceso es un verdadero punto de inflexión. Esto no fue una operación más, ni mucho menos, y sus consecuencias, sin duda, van a tener unas implicaciones enormes para el futuro de la seguridad de México. La gran conclusión o la gran pregunta que deja todo esto es una paradoja. Fijaos, la misión, técnicamente, cumplió su objetivo principal, pero al hacerlo desató un caos secundario de una magnitud que no se había visto antes. Es decir, un éxito militar que en la calle se sintió como una auténtica derrota. Y ahora, claro, el reto para el gobierno cambia por completo. Ya no se trata de ir a por un solo hombre. El problema ahora es gestionar el vacío de poder que ha quedado, que es peligrosísimo, y evitar que esto genere una espiral de violencia todavía mayor. Ante toda esta inestabilidad, como es lógico, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones de seguridad, unas pautas muy claras para cualquiera que esté en las regiones afectadas o que, tenga pensado viajar para allá. Básicamente es una guía práctica para saber cómo moverse en esta situación. La clave de todo, como siempre en estos casos, es la precaución y, sobre todo, fiarse únicamente de la información oficial para no correr riesgos que no tocan. En resumen, la operación para acabar con el Mencho sí tuvo éxito, pero deja una pregunta fundamental flotando en el aire. Ha caído un gran capo, de acuerdo, pero ¿y la estructura que lo creó? Sigue ahí, intacta. Así que la gran incógnita ahora es saber qué es lo que viene después, qué va a definir los próximos capítulos en esta lucha por la seguridad de México.